Buenas noches. Bueno, para mí buenas noches, no sé para ustedes. Acabo de estar en el Santa María la Alta y lo que es no conocer las costumbres. El lunes me levanté después de haber estado en Tehuacán el domingo y ya en la tarde me moví para Santa María porque ahí comenzamos la caminata bíblica del Nuevo Testamento el domingo en la noche. En la mañana amaneció el hermano Antonio Torres, lo conocen, ¿verdad? Y yo fui a la cocina en la casa del pastor Omar para tomar un suplemento que tomo cada mañana antes de comer. Y pues ya el hermano estaba allí quitándole la corteza a una papaya y sacando las semillas aparte y ya comenzó a partirla y me quiere comer papaya, sí, dije yo. Y como yo todos los días desayuno papaya, desde hace como 20 años, es lo único que desayuno. Y después hizo café y no sé qué, y comimos, pues yo decía, bueno, ya desayuné. El desayuno para nosotros es el de la mañana. Y bueno, me fui a leer la Biblia o algo y como a las 10 me llega a tocar la puerta de la habitación que fuera a almorzar. Almorzar tan temprano, dije yo. Y bueno, salí y les dije, ¿no está muy temprano para almorzar? No, dice, a esta hora almorzamos. Ah, bueno. Lo que no sabía es que eso era el desayuno mío. O sea que faltaba el desayuno, digo el almuerzo, después la comida, después la cena, ay, la merienda. Ah, no, esa me la quedaron debiendo, eso no me la dieron. No, ya me acordé de la merienda también. El asunto es que eran como 4 o 5 tiempos de comida y ahí en El Salvador, con suerte hacemos 3, ¿verdad? Así es que, y ahora me estoy acordando que aquí las buenas tardes termina a 1 hora más tarde que nosotros allá, ¿verdad? Bueno, pero qué gusto estar de nuevo con ustedes. Cuando la hermana dijo que no nos deja tanto tiempo, pues hay que decirle eso a los chinos, ¿verdad? Porque por eso no vine por 3 años, hace que vine la última vez acá, ¿verdad? Y se nos vino abajo el plan del siguiente año por todo esto de la pandemia. Y sin embargo, quiero decirles que yo pensaba en los meses de septiembre allá en El Salvador, el 2020 y el 2021, si vuelvo a ver a los hermanos de Celaya, es que ya estamos del otro lado de la pandemia. Mientras no lo vuelva a ver, es que todavía estamos metidos en este rollo, ¿verdad? Así es que gracias a Dios porque el Señor nos ha dado vida para poder seguir adelante. Y ya que estamos aquí todavía, tenemos que seguir adelante con la misión que Él nos dejó, ¿verdad? Ir y hacer discípulos. Y de nuevo quiero felicitarles por su énfasis en esto de la independencia. Eh, Me preguntaban allá en Santa María, ¿y cómo ven en El Salvador a México? Y yo pedí sentarme en la silla que estaba cerca de la puerta, por si tenía que salir corriendo, ¿verdad? Entonces, pero les digo, miren, ustedes en México tienen algo que yo quisiera que por lo menos la mitad tuviéramos en El Salvador. Y no es porque esté aquí entre ustedes, yo lo digo allá también. Y es el amor por esto, por lo suyo, por la historia, por los colores, los trajes, los dulces, la comida. No vi ninguna hamburguesa ahí, porque la hamburguesa no es de ustedes, ¿verdad? Son los tacos, las chalupas, las tlayudas, no, tlayudas no habían, pero las tlayudas también son de acá. El pozole y sí, deberían de haber puesto unas pupusas, eso sí, ¿verdad? Pero eso es bueno, es saludable. Y no solamente eso, sino lo que decía la alabanza que estaba aquí, ¿verdad? El soñar grandes cosas para su país y grandes cosas desde su país para el mundo, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes saben, pero allá en El Salvador, en nuestra congregación, hubo un cambio bastante radical este año. Y en parte ustedes han tenido un aporte para esto. Y es que nos integramos 2 congregaciones. Una pastoreada por un joven que fue mi discípulo
cuando él era joven y yo también. Hace unos, bueno, eso no le puedo decir, pero fue lo que fue antes de la pandemia. Y ellos tuvieron que entregar su local a causa de toda esta situación de la pandemia. Y pues nosotros nos quedamos solos de la iglesia de mi concuño, con quien estábamos en el local, en el auditorio donde nos reuníamos, en un centro comercial muy bien ubicado, que, bueno, el pastor Víctor y algunos que estuvieron en la caravana hace unos años conocieron. Y entonces nosotros, una de dos, o buscábamos a alguien más que nos acompañara, o buscábamos otro local, porque no podíamos pagar el canon de ese local. Pero cuando supe que estos otros hermanos habían entregado su local, entonces les dije, oye, ¿por qué no vienen y compartimos el local? Como hemos hecho nosotros con el pastor Bustamante, que ellos conocen. Y entonces así estuvimos el año pasado, compartiendo nada más el local. Pero durante el año yo volví a compartir un sueño que yo había tenido. Y era que podríamos integrarnos con otra congregación, porque honestamente en El Salvador yo creo que tenemos demasiadas iglesias. Y no necesitamos más iglesias, necesitamos mejores iglesias. Y entonces siempre había buscado de qué manera darle más fuerza a dos congregaciones, la nuestra y otra. Y entonces hace, ¿qué fue? 3 años, justo el 2019, el pastor Víctor y el pastor Luis Beltrán fueron a El Salvador y tuvimos 3 actividades integradas, o 4 creo que fueron, entre estas dos congregaciones, la nuestra y este hermano, y otra congregación más. Y desde entonces me nació la inquietud si no sería el momento de acelerar y empujar un poquito más esto a los hermanos. Y nos integramos. Y entonces el año pasado, mientras estábamos hablando, ¿y ahora cuál nombre va a quedar? Vamos a tirar un volado, y si es cara, mi nombre de mi iglesia, y si es cruz, el nombre de tu iglesia. ¿Y qué hacemos si la moneda cae parada así y hace equilibrio y se queda? Porque a veces Dios, como que para ponernos en problemas, tiene buen sentido del humor, ¿verdad? Y pudo haber hecho eso para a ver qué hacen estos bobos, ¿verdad? Entonces le dije, mira, ¿por qué no hacemos una cosa? Mejor busquemos un nombre neutro. Matemos los 2 nombres, acabemos con ellos, no importa los años que ha estado vivo. Y entonces surgió el nombre de Conexión Vida, pensando lo que yo había visto el año anterior aquí con ustedes. Y cuando yo iba a sugerir ese nombre, resultó que el otro había pensado en el mismo nombre. Así que por lo menos en eso estamos conectados, ¿verdad? Y ese fue el nombre que adoptamos, Conexión Vida SB, para diferenciarnos de acá, porque si no, las páginas se iban en el Facebook se iban a confundir. Así es que damos gracias a Dios y a ustedes también por las cosas que hemos podido ver y aprender. Ahorita he estado viendo algunas ideas nuevas también que quiero llevar allá, vamos a ver qué pasa. Perdón, vengo un poco afónico de la actividad allá en Santa María. Y esta noche, para mí ya noche, ¿verdad? Las 7, quisiera hablar por unos minutos de la diferencia entre libertad e independencia. Porque, bueno, es lo que está en la mente y en el corazón de ustedes hoy, y nosotros mañana también, mañana es el día allá en El Salvador, porque como nos contaron que ustedes iban a hacer el 16, entonces dijimos, hagámoslo el 15 para ganarles en algo, ¿verdad? Por lo menos en eso. Entonces, salga como salga el 15, vamos, ¿verdad? Ahora estamos tratando de arreglar los problemas que quedaron por ese apuro. Pero mañana es un día feriado, ahora el presidente ya dio el 16 también, país rico, ¿verdad? Ricos en miseria. Así es que el domingo habrá un tiempo especial en la congregación para mencionar esto de la independencia, pero yo estuve pensando realmente cuál es la diferencia entre libertad e independencia. Y quisiera que fuéramos al libro de Éxodo capítulo 12 para establecer una diferencia y algo que pueda dejarnos una perspectiva nueva para
seguir adelante con la misión que tenemos. Éxodo capítulo 12. Ahora, los hijos de Israel han sido esclavos por 400 años. Ahora, ¿hace cuánto tiempo fue la independencia acá en México y en El Salvador? Porque fue el mismo año, 1821, ¿verdad? El mismo año. Aunque aquí tienen dos fechas porque se inauguró en una época, allá también. Allá tuvimos 3 gritos de independencia. Pero al final quedó el 15 de septiembre de 1821 cuando se firmó el acta y todo eso. Y han pasado 201 años de esto. Ahora, los hijos de Israel pasaron 400 años en esclavitud. Es decir, hubieron hijos que nacieron de los patriarcas que entraron a Egipto como héroes, porque fueron los héroes que salvaron a Egipto de la hambruna, porque José era el gobernador que había dado al faraón la idea de guardar durante los 7 años de vacas gordas para los 7 años de vacas flacas. Y pudieron no solamente salvar a Egipto, sino también salvar al mundo conocido, porque hasta los hermanos de José, que habían querido matarlo, vinieron para comprar comida allí. Historia que algunos de ustedes, la mayoría tal vez conocen. Ahora, esos héroes tuvieron hijos que fueron hechos esclavos. Y estos hijos se hicieron padres, después abuelos, luego nietos, luego bisnietos, luego tataranietos. Y ese ciclo fue repetido 3, 4 veces. Esclavos. No había nadie esta noche aquí, la noche de la Pascua, nadie que no hubiera sido esclavo. Todos habían nacido en esclavitud, venían de esclavos e iban a dejar esclavos a sus hijos y nietos. Pero llegó el momento de la independencia. Y vean lo que dice en el versículo 1 aquí. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. En otras palabras, ese día nace la nación de Israel. Dejan de ser un pueblo esclavo para convertirse en una nación libre bajo Dios. Ahora, ese fue el día de la independencia. Ahora, ¿qué significaba esto de la independencia? Es decir, que ya eran independientes de los egipcios. Pero eso planteaba una serie de desafíos para determinar si iban a ser libres o no. ¿Cómo es eso? En la época de la independencia de Ecuador, que más o menos fue por la misma época nuestra, fue una corriente independentista que barrió el continente, desde Sudamérica hasta Norteamérica. Y en Ecuador dicen que cuando se iba a firmar el acta de la independencia, o lo que haya sido la forma que tomó, que aparentemente fue un acuerdo, igual que en Guatemala cuando se firmó la independencia de Centroamérica. Fue una firma entre Gavino Gainza, el capitán general de la capitanía ahí en Guatemala, y los representantes del liderazgo independentista de las provincias unidas, como se llamaban, de Centroamérica, encabezadas, por cierto, por salvadoreños, curas y militares. En Ecuador, un patriota ecuatoriano consiguió un recipiente de cal y una, ¿cómo llaman? ¿Brocha para pintar? Okay. Brocha gorda, ¿verdad? Porque no había mucha sofisticación en aquel tiempo. Y se fue en la madrugada para amanecer al día de la firma de la independencia.
y pintó en letras grandes en un muro visible en la zona más céntrica de Quito esta leyenda. Hoy terminan 200 años de dominación, de explotación, de abuso, de saqueo, y comienza una nueva historia. A ver, vamos a ver. Entonces dijo este señor, hoy terminan 200 años de explotación, de abuso, de saqueo, de corrupción, de robo, y comienza una nueva historia de más de lo mismo. No era profeta ni hijo de profeta, pero así ha resultado, dicen ellos. Y yo voy seguido a Ecuador y sé cómo se cuecen las habas ahí también. Ahora, podríamos decir lo mismo aquí. Ese día podrían haber dicho los hijos de Israel, hoy terminan 400 años de todo eso y comienza una nueva historia de más de lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos fueron independientes de los egipcios, pero no supieron cómo manejar la libertad. Ahora, ¿cómo hago yo la diferencia para una cosa y la otra? Pues nosotros lo ocupamos indistintamente, ¿verdad? Hoy es el Día de la Independencia, hoy celebramos la libertad, la liberación del Reino de España y todo esto. Pero déjenme ponerles un ejemplo, muy aquí del ambiente de esta noche. Sería libertad si alguien entra ahorita, en este momento, y allá en la puerta dice, mire, con confianza puede ir y servirse si no hace nada. Y entonces él, si es una persona libre, no va a decir, no, pero me da pena, porque van a ver que no vengo bien peinado, que vine tarde. Y todos esos pensamientos nos atan y no nos permite comportarnos con libertad en un ambiente, ¿verdad? Y la persona que es libre dice, ¿cómo no? Y entonces viene y sigilosamente pasa sin mayor interrupción, viene y se sirve y va a buscar un lugar. Pero la independencia es aquel que viene y desde ahí, ¿y tú qué vas a querer, querida? Y le pregunta a su esposa, interrumpiendo todo lo que estamos haciendo aquí. Y eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque él no es independiente de todo lo que se está desarrollando aquí. Entonces tiene que manejar su libertad sin abusar de ella, como dijo Pablo en el Nuevo Testamento. Y saber hacer buen uso de la libertad es lo que no aprendieron estos hijos de Israel aquí. ¿Por qué? Fíjense bien, en el libro de Números, por lo menos en 2 ocasiones recuerdo yo, ellos cuando andando por el camino, de repente se desanimaron, dice. Hay un pasaje que dice, y el pueblo se desanimó por el camino. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a protestar por el maná, por el calor, porque no había agua, porque no iban a poder ver el Mundial de Qatar desde el desierto, porque la señal no llegaba, que la señal de Wi-Fi no pega aquí, bueno, lo que fuera. ¿Y qué dijeron ellos? Ay, decían, yo me acuerdo que allá en Egipto, es que solo metíamos los garfios en las ollas y sacábamos los pedazos de carnes. Mentiras, eran esclavos. A pan y agua los tenían. Pero siempre esa generación estaba pensando en Egipto. Y queriendo, decían, ¿por qué no volvemos mejor a Egipto? Ya eran independientes de Egipto, pero no eran libres de la esclavitud, que es una actitud interna. La persona que viene y es libre de este tipo de cosas, entra con libertad, haciendo buen uso de su libertad, porque sabe que no es independiente de
el resto del ambiente del salón. Le han dado la oportunidad de venir y en silencio, en sigilo, lo hacen. Estos mayores de 20 años aquí nunca entendieron lo que significaba ser libres, solo independientes. Y por esa razón no entraron en la tierra. Quiero que busquen un pasaje en el libro de Números precisamente. No vayan a perder aquí Éxodo, pero busquen Números. Ya les digo qué capítulo. Pero aquí en el capítulo 13, oh, perdón, 14, perdón, capítulo 14. Vean lo que dice. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra, ¿a dónde? En la tierra de Egipto. Ya habían salido de allá, ya eran independientes de Egipto. Y ellos querían regresar. O sea, ojalá muriéramos mejor allá, volvamos a Egipto. Y sigue diciendo, versículo 3, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ahora, ¿saben qué fue lo que pasó? Aquí voy a decir algo que dije las veces que he enseñado caminata bíblica pasando por este punto. Ellos ya no estaban en Egipto, pero Egipto siempre estaba en ellos. Ese fue el problema. Y es el mismo problema que pasa con muchos creyentes. Se convierten, nacen de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo, pero aunque ya no están en el mundo, siempre están en el mundo aquí y aquí. Algunos creyentes, por supuesto sin madurez en el Señor, dicen, ay, mejores amigos tenía yo en el mundo. Mentira, retajila de borrachos con los que andaba. Que lo emborrachaban para que él pagara la cuenta y se escapullían en lo oscuro, se iban y lo dejaban solo. Y como estaba solo, tenía que ir cayendo para su casa, quedaba tirado en una cuneta, ¿cómo le llaman aquí las cunetas a la orilla de la calle? A la banqueta de la calle, y cualquiera que pasaba por ahí le robaba los zapatos, le robaba la cartera, que ya no tenía dinero. Esa es la gran vida de antes. Pero ¿saben qué? Lo que pasa es que cuando él dice, mejores amigos tenía en el mundo, mejor me iba antes de ser cristiano. Mentiras. Lo que está diciendo es, ay, ojalá volviera a Egipto. Porque Egipto no ha salido de él. Lo único que hizo fue comprar un seguro contra incendios para irse a quemar al infierno. Pero es lo único que tiene. Pero no tiene libertad en Cristo. Quiero que vean un ejemplo. A propósito, esta reacción de ellos aquí se repitió varias veces, no es la única. Otra fue cuando las codornices, que protestaron contra el maná, lo mismo. Y toda esa generación mayor de 20 años no entró a la tierra. Finalmente, después de este momento, dijo Dios, ¿saben qué? No van a entrar, tienen razón. Porque ellos dijeron, no vamos a poder entrar y conquistar a estos habitantes de la tierra. Y Dios les dijo, ¿saben qué? Tienen razón, no van a entrar. Aquí van a quedar en el desierto. Y hasta que murió el último de ellos, no entraron. Entraron sus hijos, que ya tenían por lo menos 40 años los mayores, porque eran de 20 años para abajo, esos entraron en la tierra. Estos mayores de 20 años
que fueron independientes pero no libres. Me hace pensar en Juan capítulo 11. Busquen por favor este pasaje en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 11. Y aquí tenemos el relato de la resurrección de Lázaro. Y dice en el versículo 38, Juan 11:38, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Yo casi leo entre líneas como que Marta le dice, si antes que no se bañaba, no digamos ahora. Bueno, no sabemos, pero versículo 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Ahora, ¿por qué razón Jesús, si está hablándole a una cueva mortuoria, dice, Lázaro? Porque ahí en la ciudad habían otros muertos. Y si solamente dice, ven fuera, los demás dicen, aprovechemos, vamos nosotros también. Pues ya sabemos cómo seres humanos de gorrones, ¿verdad? Aprovechemos ahora. Así que Jesús tuvo que especificar quién iba a salir en ese momento. Lázaro, ven fuera. Pero vean lo que dice a continuación. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y los rostros envueltos en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir. Ahora, vean, aquí hay un principio para los próximos minutos. En el momento en que Jesús le dice, Lázaro, ven fuera, una energía de vida entra en Lázaro e inmediatamente vuelve a la vida. Y Jesús demuestra su poder sobre la muerte aquí. Ya ha demostrado su poder sobre los espíritus demoníacos cuando echó fuera demonios. Ya demostró su poder sobre la materia cuando multiplicó panes y peces. Ya demostró su poder sobre la naturaleza cuando calmó la tempestad. Su poder sobre los prejuicios cuando fue a Samaria para hablar a la mujer samaritana y a los gadarenos. Y ya demostró su poder también sobre los problemas, los conflictos con las personas cuando se escapó de ellos, cuando lo querían apedrear. Ahora está demostrando su poder sobre la muerte, una vez más, porque ya lo hizo con el hijo de la viuda de Naín y con la hija de Jairo. Pero vean lo que dice aquí, porque en el momento en que Jesús dice, Lázaro, ven fuera, dice que el que había estado muerto, sale. Pero yo me imagino que Lázaro viene y viene así, ¿verdad? No es que viene, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? No, dice que está atado y está envuelto en un sudario. Así que él viene así, y como no puede pasar por la piedra, tal vez hizo así con el codo para salir, pero sale y dice, y atado. Y me hace pensar en muchos creyentes que ya tienen vida. Aquel día que conocieron a Cristo, nacen de nuevo, claro. Ya tienen el seguro contra incendio, ¿verdad? Ya no se van a ir a quemar al infierno. Pero ¿sabe una cosa? Pasan los años y aunque ya son independientes de la muerte, no tienen libertad.
viven como muertos. Y no tienen libertad del enojo. No le diga nada porque ese hermano es bien enojado. Me quedan 30 minutos, quiere decir eso, ¿verdad? Ya ven cómo se puede usar. 30 segundos me quedan. Salí peor ahí. Mejor agarro los 10 que me quedan. Fíjense bien. Todavía están atados por su mal carácter, por sus complejos de inferioridad o de superioridad, soberbia, ambiciones. ¿Qué pasó? ¿No va a explotar eso, no? Víctor, ¿puedes continuar, por favor? Yo tomo tu lugar allá. Bueno, todavía están atados sus ambiciones, a veces ambiciones dentro de la iglesia, quieren ser los primeros y no les importa quién apartan o encima de quién pasan. Y ¿saben una cosa? Si hay una cosa que yo le tengo temor, es añadir más heridas al cuerpo de Cristo que las que Él llevó en la cruz. Y aquella noche en el pretorio romano. El gran pecado de Moisés cuando Dios le dijo que no iba a entrar en la tierra, ¿saben cuál fue? Haber golpeado la roca la segunda vez. Porque dice en el Nuevo Testamento, en Corintios, y la roca era ¿quién? Cristo. Cristo. ¿Y cuántas veces dice Hebreo que esa roca fue herida por nuestros pecados? Una sola vez para siempre. Ya no necesita más heridas. Por eso cuando Moisés la golpeó la segunda vez, el Señor no le había dicho golpéala. Le dijo, háblale y la roca te dará agua. Y a veces las heridas más lacerantes al cuerpo de Cristo se la provocan líderes que no saben manejar esto de libertad e independencia y quieren ser independientes a costa del mal uso de la libertad. Y a veces como creyentes también hacemos lo mismo. Porque pretendiendo ser libres en Cristo, damos mal testimonio a los no creyentes. Ser libres me da la oportunidad de decir no cuando debo decir no y no tengo problemas. No me afecta que mis amigotes del mundo me quieran chantajear y le digo que no voy a beber esto, no voy a ir ahí, no voy a hacer eso con ellos. Y no me afecta porque soy libre para decir que no. Pero Lázaro aquí, como los hijos de Israel allá, tienen que experimentar no solamente la independencia de la esclavitud o de la muerte, sino también la libertad. Ahora, ¿cómo se logra esa libertad? ¿Qué hizo Dios cuando salieron los hijos de Israel ese día de Egipto? ¿Los trajo directamente a la tierra prometida? Ustedes que tuvieron la caminata bíblica saben que no. El Señor los llevó al monte Sinaí y allí les dio, ¿qué cosa? Su palabra, su ley. Porque era la ley lo que les iba a dar un nuevo software aquí, para hablar en términos modernos, ¿verdad? Una nueva programación, una nueva escala de valores, un nuevo set de principios, cómo ver la vida, cómo ver el poder, el dinero, el trabajo, todo, algo nuevo totalmente, pero tenía que venir de su palabra, por eso los llevó al monte Sinaí. Dios no tiene otro método. Él sabía muy bien que ellos ya no estaban en Egipto, pero Egipto todavía estaba en ellos. Y no tardó mucho en manifestarse. Moisés va al monte precisamente a recibir la palabra de Dios y cuando desciende, ya ellos han hecho un becerro de oro.
¿De dónde sacaron la idea de un becerro de oro? De Egipto. Tienen unos días de haber salido y ya salió a luz. Ya se les olvidó el momento de la salida de Egipto, de la independencia. Y no saben hacer uso de su libertad. ¿Qué fue lo que libera aquí a Lázaro? La palabra de Jesús. Él fue que dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Por qué tuvo que decirlo Jesús? Porque toda la gente estaba maravillado, celebrando que Lázaro estaba vivo y el pobre porque los otros no entendían que no era un show, era la vida misma. Lo que faltaba que se manifestara. Yo imagino que algunos todavía venían, Lázaro, ven, una selfie con Lázaro, recién salido de entre los muertos, ¿verdad? Porque así somos a veces. Y es la palabra de Jesús. Él dice, desatadle y dejadle ir. ¿Y saben cuál fue el resultado de eso? De que la palabra de Jesús le diera a Lázaro no solo independencia, sal fuera, independencia de la muerte, pero ahora necesita libertad. Imagínense que Lázaro se hubiera quedado todo el tiempo así, con esas vendas malolientes de la humedad, del efecto de los líquidos de él que ya estaban en putrefacción. ¿Qué tipo de vida agradable a los no creyentes hubiera sido? Había que desatarlo, liberarlo. Y saben, en los movimientos de independencia, ¿qué pasó? ¿Sí? Celebramos la independencia de un imperio lejano. Lo mismo pasó en los Estados Unidos, otro imperio, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con la libertad? Se quedó olvidada. Y por eso tenemos el mundo que tenemos hoy en todas partes. El siglo XX fue el siglo de las libertades de todos los países africanos, de los poderes coloniales. ¿Y qué tenemos ahora? Un mundo cada vez más convulso. Ahora, en el capítulo 12, para terminar en este momento, capítulo 12, versículo 9, vean el resultado de todo esto, de entender este concepto. Versículo 9, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, oigan, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, quien había resucitado de los muertos. Ya ni era a Jesús a quien querían ver, a Lázaro, que había estado muerto. Versículo 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Cuando la libertad hizo su efecto liberador en Lázaro y pudo andar en libertad, hablar, compartir lo que era su nueva vida ahora en Cristo, y a causa de Cristo y de la palabra de Cristo, entonces él se hizo un cristiano peligroso para el diablo y por eso querían matarlo. ¿Quiere ser usted un cristiano peligroso para la causa de Cristo? No peligroso contra Cristo, ni contra el cuerpo de Cristo, ya sobran de esos, pero peligroso para la causa de Cristo, que el diablo realmente tema de nosotros. Hay que dejar que la palabra de Él nos dé libertad, no solo independencia. Hace unos años, un discurso de Martin Luther King terminó con estas palabras: gracias al Dios Todopoderoso, podemos acelerar la llegada del día cuando todos los hijos de Dios
negros y blancos, judíos y cristianos, protestantes y católicos, puedan unir sus palabras, sus manos y cantar las palabras. Libres al fin, somos libres al fin. No solo independientes, libres también. Anhelemos eso, la libertad. Celebremos la independencia, sí, es lindo. Y es un deber como ciudadanos, para ser sal y luz. Pero busquemos también vivir esa libertad que nos puede hacer peligrosos para la causa de Cristo, como lo fueron los hijos de Israel, libres, después de 40 años, de esa generación de egipcios en su mente y en su corazón. Y esa generación sobreviviente se hizo peligrosa para los cananeos, a quienes finalmente quitaron la tierra prometida. Señor, te damos gracias por este momento y esta oportunidad de celebrar la independencia. Y Señor, que en unos años, si Cristo no viene, podamos celebrar también la libertad en Él. Levanta en esta congregación, Padre, una generación de hombres y mujeres y jóvenes y señoritas y niños y niñas libres en Cristo por tu palabra. En su nombre lo pedimos. Amén.